Estimados estudiantes, para esta semana vamos a desarrollar la ficha Reconocemos y utilizamos las características y propiedades de los prismas. Para la semana número 14, el día 3. El propósito de esta ficha es establecer relaciones entre las características de objetos reales y representarlos mediante prismas, considerando sus elementos y propiedades para interpretar un problema según el contexto. Este propósito va relacionado con la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Cajas para almacenar alimentos. Ernesto comentó que en este asentamiento humano muchas familias tienen dificultades para conseguir dinero para comprar sus alimentos y lo poco que obtienen deben hacerlo durar varios días. Otra dificultad que tienen es que no pueden almacenar adecuadamente los productos alimenticios que compran porque no cuentan con los muebles u objetos para hacerlo. Y con el COVID-19 hay que tener mayor cuidado con la limpieza y almacenamiento. Es así que empezó a contactarse con algunas carpinterías para que le donaran listones de madera y láminas de AAA para construir cajas de madera y donarlo a las personas que lo necesitan, para que así puedan almacenar los productos alimenticios. Hoy le han donado 24 listones de madera de 50 centímetros y 12 listones de 40 centímetros de longitud para armar la estructura de cajas de madera. ¿Qué es lo que vamos a responder de este problema? Determinar la forma de las cajas y la mayor cantidad de estructuras que se puede construir con todos los listones que ha recibido con las siguientes características. 1. La forma debe ser de un prisma recto. Ojo, prisma recto. Segunda característica, las aristas laterales deben medir 40 centímetros. ¿Por qué? Porque hay listones de esa medida. Hay listones de 40 centímetros. Entonces, las aristas laterales van a ser de esa medida. Y las aristas básicas deben medir 50 centímetros porque hay listones, 24 listones de esa medida, ¿no? Las aristas básicas lo vamos a ir viendo en la misma figura para que veas en qué ubicación está o qué parte de los elementos del prisma se encuentra. Primero vamos a comprender el problema. Para ello vas a desarrollar 4 preguntas que te las planteo a continuación. Estas preguntas sí las vas a responder tú, ¿no? De acuerdo a tu criterio y en lo que hemos leído del problema anterior, ¿no? En la lectura del problema anterior. Primera pregunta, ¿qué dificultades tienen diversas familias según Ernesto? 2. ¿Qué hizo Ernesto para construir cajas y donarlas a los que más lo necesitan? 3. ¿Qué le han donado hoy a Ernesto? Y 4. ¿Qué nos pide hallar la situación? Como vuelvo a indicar, estas 4 preguntas las vas a responder de acuerdo al enunciado que hemos dado hace unos segundos antes. Primero vamos a hacer un repaso teórico de los prismas, porque recuerda que lo que están pidiendo es un prisma recto. Entonces hay que entender primero qué es un prisma. Un prisma es un poliedro en el cual 2 de sus caras son polígonos iguales y paralelos, denominados bases, y el resto de las caras son paralelogramos, denominadas caras laterales. Aquí en la gráfica que está al lado derecho de la definición, nos habla de 2 caras que son polígonos iguales. Se refiere a la cara superior y a la cara inferior.
Estas dos caras son polígonos y es un polígono de 1, 2, 3, 4, 5. A esto se le llama un pentágono, ¿no? La cara es un pentágono y la base también es un pentágono. Tanto la base superior como la base inferior son pentágonos, ¿no? Y son polígonos iguales. Y hay también el resto de caras son paralelogramos, ¿no? Y son denominadas las caras laterales. Estas figuras que son cuadriláteros, ¿no? Como el de acá, el que te estoy señalando ahorita, el que está acá al costado, aquí atrás hay otra cara más y acá hay otra cara más. Estas caras que son paralelogramos se denominan caras laterales. Ahora, teniendo en cuenta que ya sabemos qué es un prisma, es un poliedro que está formado por dos polígonos iguales denominados bases y el resto son caras laterales, veamos ahora qué es un prisma recto. Un prisma recto es aquel que tiene caras laterales rectangulares, como esta, por ejemplo. Esto es un prisma recto. Sus caras son rectángulos y sus aristas laterales son perpendiculares a la base, que quiere decir que esta arista lateral cae formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Acá no lo hemos colocado de esa manera, pero cae en esa dirección formando un ángulo perpendicular, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Vamos a ver cuál es la clasificación de los prismas. Los prismas se clasifican según el número de lados que tienen sus bases. Por ejemplo, existen los prismas triangulares. Son aquellos que tienen una base de 3 lados, por eso es triangular, base de 3 lados. Ahí está, esta es la base y esta es la otra base. Y está formado por una figura de 3 lados que nosotros le denominamos triángulo, ¿no? Las bases son triángulos. Entonces, esto es un prisma triangular. ¿Cuál es quizás la característica para darle un nombre al prisma? Es de acuerdo a la base. Si la base es un triángulo, entonces el prisma se llama prisma triangular. Otro tipo de prisma es el prisma cuadrangular. ¿Por qué? Porque su base tiene 4 lados, ¿no? Ahí está, 4 lados, tanto la de arriba como la de abajo. Y son bases sus bases son cuadriláteros, ¿no? No digo cuadrados específicamente, sino que son cuadriláteros, toda figura de 4 lados, ¿no? Entonces, este es un prisma cuadrangular. También existen los prismas pentagonales, como el que vimos hace rato en el ejemplo de la definición. Y se llama así porque su base tiene 5 lados. Ahí lo vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿no? Y a eso se llaman pentágonos. Por eso sus bases son pentágonos y el nombre del prisma es prisma pentagonal. Tanto en la base superior como en la base inferior, los pentágonos son iguales, ¿no? Ambos. También existe el prisma hexagonal, ¿no? Aquí la base tiene 6 lados. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la base tiene 6 lados y a eso se le llama el hexágono. Entonces, como verás, los prismas se determinan o se denominan de acuerdo al número de lados que tiene la base. Ahora vamos a diseñar o seleccionar la estrategia que vamos a seguir. Acá también es un trabajo que tú vas a realizar. La pregunta es: ¿qué procedimiento seguirías para dar respuesta a la situación planteada? Vamos a seleccionar y vas a enumerar, enumerar, de acuerdo al orden en que lo ejecutarías. Te vamos a dar, ¿no?, una serie de pasos, ¿ya? Y lo que vas a hacer es darle una numeración, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál de ellos? Hay que leer muy bien, ¿no? Primero, por ejemplo, puedes comprender que es un prisma recto, sus elementos. Si tú crees que este es el paso 1, pones 1, ¿no? Y así, hay que leer bien los pasos que te están dando y ponerle un número. Este es el paso 1, el paso 2, el paso 3, etc. Hay que darle una numeración a todos los pasos que hay que detallar, ¿no?, en el procedimiento, y vamos a seleccionar la estrategia que vamos a desarrollar. Ahora vamos a tomar en cuenta la siguiente información.
Ojo que todo lo que está quedando pendiente ustedes lo van a desarrollar en su cuaderno porque no hay ficha esta semana en el cuaderno de trabajo. La ficha lo vamos a proporcionar adicionalmente a las indicaciones que se le da cada semana. No hay, repito, ficha en el cuaderno de trabajo, ¿ya? Es la ficha adicional que se le va a añadir a esta semana. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los prismas los vamos a clasificar según las bases. Hay prismas regulares si las bases son polígonos regulares y hay prismas irregulares si sus polígonos son irregulares en la base. En este caso nos vamos a centrar en los prismas regulares, ¿ya? Nos vamos a centrar en ellos. Vamos a ver los elementos del prisma. Esto también es un dato importantísimo, es una información que hay que tener en cuenta para poder desarrollar lo que nos pide. Para empezar, esto es un prisma hexagonal, ahí está, tanto la base superior como la base inferior son hexágonos. Vamos a ir determinando los elementos que tiene. Hemos dicho que la cara de arriba, superior, y la cara de abajo son iguales y ambos se les llama base. ¿Qué más? Tenemos estas puntitas, ¿no? Estas esquinas, estas puntas que ves tanto en la parte superior como en la parte inferior, todas estas puntas que están acá también tienen nombre. A esas puntitas le vamos a resaltar con ese punto negro. Cada una de estas puntas que ves acá se le llama vértice, ¿no? Que es la unión de dos aristas. Luego también tenemos las aristas laterales. Lateral viene de lado, entonces la arista es esta línea, en este caso la intersección de dos caras. Esto es una arista, ¿no? La arista lateral, o sea, la arista que está al lado, al costado. Ahí está, esta es la arista y no es la única, hay otra arista, acá también hay otra arista, esto es otra arista y acá hay otra arista y atrás, aunque no veamos, también hay dos aristas más. Una que va en esta esquina, de arriba hasta esta esquina, y el otro que viene desde este vértice hasta esta otra esquina. Entonces, todas esas líneas que están en forma vertical se llaman aristas laterales. También tenemos la cara lateral, la cara del costado, la cara del lado. Este rectángulo, ¿ya? Este rectángulo, esto es una cara, es un plano, ¿no? Entonces, este rectángulo es una cara lateral. Aquí tienes otra cara lateral que también es un rectángulo, acá tienes otra más y detrás también hay más caras que son rectangulares. A eso se les llama las caras laterales. Ahora tenemos la línea, esta línea negra que baja formando un ángulo de 90 grados desde la base superior hasta la base inferior. Esta línea que se forma como un ángulo de 90 grados en la base inferior se llama la altura del prisma, ¿no? Esta es la altura del prisma. También tenemos la arista básica. Acá me quiero centrar porque recuerdas que la pregunta hablaba de la arista básica. La arista básica es la arista de la base, ¿correcto? Porque esto es la base. Esta línea que está en el costado, ¿ya? Que está al borde, que bordea al hexágono en este caso, este lado del hexágono se llama la arista básica, la arista de la base. Esto es tanto en la parte inferior como en la parte superior. Esto también se llama arista básica. ¿Ya? Aquí también arista básica, esto es la arista básica. Esos son los elementos. Ahora vamos a ejecutar la estrategia o plan. Primero vamos a determinar la forma de las cajas y la cantidad de estructuras que se van a construir. Recuerda que nos pedían la máxima cantidad, ¿no? Con todos los listones que ha recibido Ernesto. Para eso vamos a dibujar un prisma triangular, ¿no? Y primero vamos a dibujar el prisma triangular y vamos a contar la cantidad de listones que se necesitan para armar las bases, las aristas básicas, que es lo que te decía, ¿no? Que está en la base. Vamos a contar la cantidad de listones que hay en la arista básica, en la base y las aristas básicas. Luego vamos a contar las aristas laterales para determinar la cantidad de listones que se necesitan. Ahí vamos a utilizar las aristas laterales.
Y finalmente, de esa manera sabremos, ¿no? O se sabrá la cantidad de listones que se debe emplear para construir la estructura de un prisma triangular. Veamos cómo es el procedimiento entonces. Explicamos el procedimiento ahora de cada prisma. No solamente vamos a trabajar con uno, sino con los prismas que hemos visto en la clasificación. Empecemos. Primero debemos recordar que el material con que cuenta Ernesto son 24 listones de madera de 50 centímetros. Son 24 listones de esta medida para las aristas de la base, las aristas básicas, ¿ya? Son 24 listones de 50 centímetros para la arista de la base. También cuenta con 12 listones de madera de 40, son más pequeñas, pero estas van a ir en las aristas laterales, en las aristas del costado, del lado, ¿no? Del lado. Empezamos con el prisma más pequeño de caras, ¿no? Que en este caso es el prisma triangular. Hemos dicho que el prisma triangular es aquel que tiene sus bases con un triángulo, como esto. ¿Cómo serían entonces las medidas? Como verás, esto es la base es triangular y las aristas de la base ya deben ser los de 50 centímetros. En las aristas básicas debe ir los de 50 centímetros y ahí tienes. Esto vale 50 centímetros, está en la arista básica. Y la arista lateral debe ser de 40 centímetros. Ahí está, estas son las aristas laterales y son de 40 centímetros. Entonces, así sería una forma de la caja donde se podría guardar pues todo lo que necesita o lo que tienen en el asentamiento humano para poder guardar alimentos, para poder guardar algunas reservas, etcétera, ¿no? Entonces, dice que la arista de la base debe ser 50 centímetros y la arista lateral 40 centímetros. Entonces dice, para construir la estructura de la caja con forma de un prisma triangular, ¿qué se necesita? A ver, pero no solamente vas a necesitar uno de 40 y uno de 50, sino tienes que ver todo lo que necesitas. Por ejemplo, en la base necesito 1, 2, 3. Aquí hay 3 listones, pero no solamente abajo, sino arriba también. 1, 2, 3. O sea, quiere decir que de la base necesito 3 arriba y 3 abajo. En conclusión, necesitamos 6 listones de una medida de 50 centímetros para las aristas básicas, ¿ya? Hasta aquí ya voy ocupando 6 listones para la base inferior y para la base superior. Ahora, también necesitamos aristas o listones para las aristas laterales. ¿Cuántas aristas laterales hay? Vamos a contarlas. Acá tienes una, en la parte de atrás tienes 2 y en esta parte del lado izquierdo 3. Entonces, de las aristas laterales necesito 3 aristas y ahí está. Necesitamos 3 listones de 40 centímetros para las aristas laterales. Entonces, como verás, para armar un prisma triangular, uno solo, un prisma triangular, necesitamos 6 listones de 50 para la base, para las aristas básicas, y 3 listones de 40 centímetros para las aristas laterales. Ahora, ¿qué pasaría si quiero construir más de este modelo de caja? Entonces, ¿qué pasaría si ahora quiero 2 prismas triangulares? ¿Qué necesito para 2 prismas triangulares? ¿Cómo sería la figura? Sería así, 2 figuritas igualitas, ¿no? 2 cajas exactamente igual. Entonces, por simple razonamiento, si en una caja se ha ocupado 6 listones de 50 y 3 listones de 40 para una caja de prisma triangular, para 2 cajas, la lógica es que se debe utilizar el doble, porque son 2 cajas iguales, el doble de lo que se empleó en esta parte, ¿no? Entonces, quiere decir que si acá en una caja utilizábamos 6 listones de 50 centímetros para la arista básica, para 2 prismas triangulares voy a utilizar el doble ahora. 12 listones de 50 centímetros para las aristas básicas. Y lo mismo va a pasar para las aristas laterales.
Si acá utilicé 3 listones de 40 centímetros, acá voy a utilizar el doble, 6 listones de 40 centímetros para las aristas laterales, ¿no? ¿Y por qué sé que puedo seguir construyendo? Porque tengo esta cantidad total. Y mira, y recién voy 6, aquí son 24 de 50 centímetros, 24 listones, y recién voy ocupando 12. Aquí son 12 listones de madera de 40 centímetros. Todo esto es la donación. Y solamente voy usando hasta acá 6, o sea, todavía tengo material para seguir construyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si quisiera construir un prisma triangular, 3 prismas triangulares, así sería la figura, 1, 2, 3. Ahora voy a triplicar la cantidad. De lo que había en 1, ahora lo vamos a triplicar. Recordemos, ¿no? Que en 1 habían 6, ¿no? 3 abajo y 3 arriba, pero como ahora son 3, ahora es 18, el triple, ¿no? Y las aristas laterales eran 1, 2, 3, ahora como son 3 prismas, le triplico, ahora son 9, ¿no? Y todavía me queda material porque no he llegado a ocupar todos los materiales. ¿Qué pasaría si quisiera construir 4 prismas triangulares? Ahora son 4. Hago exactamente lo mismo. Este sería el gráfico. Ahí están los 4. Y recuerda que ahora lo voy a cuadruplicar la cantidad. Recuerda, ¿cómo era? A ver, nuevamente. Era 1, 2, 3 abajo, 3 arriba, son 6 de la base. Entonces, como son 4, lo multiplico 6 por 4, 24 listones de 50 centímetros para la arista básica. Y para la arista lateral teníamos 1, 2, 3, para 1 es 3 y para 4 lo multiplicas por 4. Sería 3 por 4, 12, 12 listones de 40 centímetros. Como verás, con 4 prismas triangulares ya he ocupado todo el material que fue donado. Eran 24 listones de 50 centímetros, ahí está ocupado los 24. Eran 12 listones de 40, ahí están los 12 listones de 40 centímetros, ocupado todo el material. Por lo tanto, toda la donación. Vamos a organizar la cantidad de prismas triangulares y la cantidad de aristas en una tabla. Veamos cómo lo vamos a hacer. Este es el prisma triangular, como iniciamos con 1, ahí está, este es, y vamos a completar la siguiente tabla. En esta tabla tenemos la cantidad de prismas triangulares. ¿Cuántos prismas triangulares hemos hecho en total? Hemos hecho 4, recuerda, ¿no? Hemos llegado hasta 4. Acá tenemos para 1, para 2, para 3 y para 4 prismas. ¿Qué es lo que vas a responder y completar en cada uno de estos recuadros? ¿Cuántas aristas básicas hay en cada una de ellas? ¿Y cuántas aristas laterales hay en cada una de ellas? Veamos. Empecemos con un prisma, que es este. Este es el prisma. ¿Cuántas aristas básicas hay? Habíamos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en un prisma tenemos 6 aristas básicas, aristas de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, en este mismo prisma, ¿cuántas aristas laterales, los que están a los lados, hay? Acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces las aristas laterales son 3. Ahora, ¿cómo vas a completar el resto? No hay necesidad de regresar. Simple razonamiento, como lo dijimos al inicio. Si en un prisma tengo 6 aristas básicas, en 2 prismas habrá el doble, 12. ¿Por qué el doble? Porque 6 por 2, 12. Son 2 prismas, el doble entonces. 6 por 2, 12. Y lo mismo sucede con la arista lateral. Si en un prisma la arista lateral son 3, en 2 prismas sería el doble. 6, 3 por 2, 6. Lo mismo será con 3 prismas. Con 3 prismas será el triple de lo que hay aquí. En un prisma, aquí habrá el triple. Si en un prisma hay 6 aristas básicas, en 3 prismas habrá el triple, 6 por 3, 18. Y finalmente 3 por 3 también se triplica la cantidad de aristas laterales y 3 por 3, 9.
Y lo mismo pasará con 4. Multiplicas 6 por 4, 24, y 3 por 4, 12. Por eso sé que se ha ocupado todo el material que fue donado para la construcción de estas cajas. Y recordemos cuánto material nos habían dado. Ahí está, 24 listones de madera para las aristas básicas. Ahí está, arista básica. En total, ¿cuántos listones se ocupó? 24, o sea, ocupamos todo. Para las aristas laterales nos fue donado 12 listones de 40 centímetros. Ahí están los 12 listones. O sea, como vuelvo a repetir, se ha ocupado todo el material donado.